señoría. También hemos señalado que hay una motivación aparente, porque si se revisa el auto de apertura de instrucción, la existencia del comando Rodrigo Franco se prueba con la comisión de los crímenes, ¿no?, que cometió el comando Rodrigo Franco. Hay un pensamiento circular, hay un razonamiento circular que configura una motivación aparente. La existencia, o sea, el comando Rodrigo Franco existe por estos crímenes que son los que prueban la existencia del comando Rodrigo Franco. Entonces, ese modelo de razonamiento no se puede escapar, o sea, no se puede escapar al control constitucional. Lo ha establecido el propio tribunal en la sentencia, en el caso de Yamoja y Lares. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar al procurador. Abogado. Señor presidente, señores jueces constitucionales de este ilustre tribunal, en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, solicito se desestime el presente recurso de agravio constitucional en razón de los argumentos que brevemente paso a exponer. Conforme se ha podido apreciar de lo expuesto por mi colega, y conforme también resulta necesario observar del escrito de la demanda, se cuestiona el auto apertorio de instrucción afirmando de que se habría motivado indebidamente. Se afirma también en el escrito de la demanda, lo cual no ha sido mencionado por la parte accionante, pero a mi consideración resulta pertinente hacerlo, que también refiere de que los delitos por los cuales se encontraría procesado actualmente el favorecido Máximo Agustín Mantilla Campos habrían prescrito. Esto lo refiere en el escrito postulatorio de demanda, afirmando de que supuestamente ya los tratados habían sido firmados posteriores a la comisión del delito y que supuestamente este delito habría sido prescrito. Por lo cual, vuestro ilustre despacho constitucional, muy bien y conocedor de la norma internacional no convencional como es el jus cogens, se puede advertir de que estos delitos, por su jurisdicción universal, son imprescriptibles, evidenciándose desde ya la real pretensión de la parte accionante, la cual postula la presente demanda efectuando argumentos de responsabilidad penal, argumentos de defensa, argumentos que deben de ser dilucidados intraproceso en la jurisdicción penal ordinaria. Se afirma de que supuestamente habrían habido excesos, pero de que estos excesos no constituirían lo que en el derecho internacional público se llama crimen internacional, en razón de que los elementos constitutivos supuestamente no estarían acorde a lo establecido en el Estatuto de Roma, en el cual el Perú es Estado contratante, Estado parte, en la cual estos argumentos, señor presidente, sobre tipicidad o de cómo se habría adecuado el tipo penal, el favorecido está en el deber de postularlos dentro del proceso penal, ejercitando los mecanismos de defensa que la norma procesal penal le franquea. Por citar alguno de ellos, podría solicitar la adecuación del tipo penal, podría inclusive deducir la excepción en acto de esa acción, lo cual sería pasible de un pronunciamiento. El mismo que no encontrarse conforme con el mismo, podría interponer el medio impugnatorio en la justicia ordinaria, el cual sería pasible de un pronunciamiento por el superior jerárquico. De igual manera, se postula ante vuestro despacho constitucional de que el Estado tiene legitimidad para poder ejercer la fuerza y salvaguardar la soberanía nacional. Y al mismo tiempo se postula que no existe el llamado Comando Democrático Rodrigo Franco, o de que este sería una leyenda urbana. Son argumentos que no deben de ser dilucidados ante vuestro despacho constitucional. Se puede argumentar citando a diversos autores, se puede hacer una argumentación la cual parezca que el discurso es correcto, pero en puridad es deber de los jueces constitucionales analizar la real pretensión, lo que en puridad se está postulando con la presente demanda. En la demanda se han señalado que supuestamente se habrían suscitado múltiples y sistemáticas vulneraciones a los derechos fundamentales del favorecido.
Se afirma de que los delitos por los cuales se encuentra procesado ya habrían prescrito. Se afirma de que supuestamente se habría vulnerado el derecho a la debida motivación en razón a que el auto apertura de instrucción no ha establecido y no ha demostrado la existencia del comando paramilitar Rodrigo Franco. Me pregunto, ¿acaso en el auto cabeza de proceso se le puede exigir el mismo grado que se le exige a una sentencia condenatoria? La respuesta es que no, porque es en la sentencia condenatoria en donde se va a demostrar la responsabilidad penal del favorecido, en donde se va a dilucidar los cuestionamientos de que pretende dilucidar ante vuestro despacho constitucional, el cual sería pasible de un pronunciamiento, el mismo que no encontrarse conforme, y igual podría ser recurrido en cumplimiento del artículo 4 del Código Procesal Constitucional, cuando dispone que los procesos constitucionales proceden ante una resolución judicial firme y que ésta de manera manifiesta vulnere libertad personal, hecho que en el presente caso no se ha suscitado. Lo que sí se ha suscitado son diversas postulaciones afirmando que se habrían vulnerado una serie de derechos. Se ha afirmado también de que el magistrado emplazado del cuarto juzgado supraprovincial sería una suerte de mesa de partes del Ministerio Público. Yo creo, señor presidente, que dicha afirmación no es acorde, no es propia, las cuales el magistrado emplazado ha cumplido con motivar debidamente el auto apertura de instrucción. Con respecto a si es que constituye el crimen internacional de lesa humanidad o no, puede dilucidarse dentro del proceso, donde habrá un pronunciamiento de la justicia ordinaria, pero no ante vuestro despacho constitucional. Es por ello, señor presidente, que se debe observar que el favorecido en realidad pretende que se le excluya del presente proceso sin haber primero franqueado los mecanismos de defensa que le franquea. Motivo por el cual solicito se declare la improcedencia de la presente demanda. Abogado, el magistrado Carlos Mesía le va a hacer alguna pregunta. El abogado del favorecido sostiene que se había violado el principio de legalidad penal en la medida en que la tipificación del delito, del supuesto delito, como crimen contra la humanidad, no se habría producido. O sea, porque aceptar la tesis que usted sostiene de que se habría producido un crimen contra la humanidad, eso implicaría que durante el gobierno del presidente García, durante un régimen democrático, el Estado estableció una política sistemática, generalizada, de violación de los derechos humanos. Usted comparte esa tesis en el sentido de que durante el régimen democrático, durante el gobierno del presidente García, se produjo una situación idéntica a lo que ha sucedido, por ejemplo, en Bosnia y Herzegovina, lo que ha sucedido en la Alemania nazi, porque el concepto de crimen contra la humanidad nace justamente de esos sucesos que justamente horrorizan a toda la humanidad. Acá lo que hubo fue eso, o simplemente un Estado que se defendió de una serie de un partido político que decidió levantarse en armas contra un régimen democrático. Porque por otro lado también hay que preguntarse es que una gran diferencia que se sostiene en los crímenes de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad es que esta política y este ataque generalizado contra una población civil implica básicamente que yo llevo a cabo estos ataques generalizados contra poblaciones que no han cometido ningún delito. Por ejemplo, te persigo porque eres nazi, o te persigo porque eres judío, te persigo porque eres croata, te persigo porque eres católico, y te elimino y te destruyo. Eso ha sucedido en el sistema, en el régimen del presidente García. Se persiguió a nazis, se persiguió a católicos, se persiguió a judíos. ¿A quiénes se persiguió? No se persiguió a nadie. Primer elemento, me parece objetivo.
lo que ha habido, puede ser, es, como se ha señalado, una defensa, ¿no es cierto?, del Estado frente a un grupo de sujetos organizados que irrumpían contra la ley. O sea, había un motivo del Estado, o sea, estas personas estaban puestas al margen de la ley. Y claro, también había que probar si el comando Rodrigo Franco existió. Le planteo todo este contexto, ahora sí, para hacerle la pregunta concreta. ¿Cree usted que durante el gobierno del presidente Belaunde, o durante el gobierno del presidente García, el Estado estableció una política generalizada contra un determinado grupo de personas? Porque esa es justamente la tipificación del delito de crimen contra la humanidad. Claro, en realidad no se encuentra dentro de mi rol poder decir qué es lo que yo creo con respecto a lo que se habría suscitado en el gobierno del ingeniero Laúd Es que, perdón, disculpe, lo que pasa es que el delito del que se le acusa al favorecido es el delito de crimen contra la humanidad, es imprescriptible. Eso significa que se estableció del Estado una política sistemática y generalizada contra un partido político, contra ayánicas, genocidio, grupo étnico. Claro, lo que pasa es que el Estatuto de Roma señala 4 grupos específicos, en los cuales están el grupo religioso, étnico, nacional y racial, ¿no? Entonces, dentro de estos 4 grupos, nuestro Código Penal contiene el grupo social, en el cual, en razón a una cierta condición social que pudo haber sido materia de persecución por parte del Estado, en la cual se creó este grupo paramilitar a efectos de aniquilar a estas personas que estaban plenamente predeterminadas, tenían aspectos en común, en los cuales no está dentro de mi función o rol establecer si es cierto o no. Yo no puedo saber si es que es cierto o no, si es que efectivamente podría dar yo un cierto veredicto de responsabilidad. Yo creo que no se puede, porque eso mismo se va a dilucidar en la justicia ordinaria. Si es que no está debidamente tipificado, si es que no hay un elemento constitutivo que no copularía a ello, entonces esto debe ser argumentado en la justicia penal ordinaria, en la cual se podría adecuar el tipo penal o se podría ejercitar el mecanismo respectivo, pero no ante vuestro despacho constitucional, cuestionando un auto apertorio en base a los argumentos que se postulan ahora. Bueno, para corregir brevemente una falsedad que se ha dicho aquí por parte de la Procuraduría. No hay una sola línea en la demanda que le escribí yo que se refiere a la prescripción, porque yo sé que un crimen contra la humanidad no prescribe. Lo que sí hay, su señoría, es una objeción al contexto, que es lo que no ha podido responder la Procuraduría. Porque, su señoría, es importante subrayar esto. Hoy el Perú no puede defenderse de los peligros que lo acechan porque se ha establecido un estado similar al SIDA. El sistema de inmunidad, el sistema de defensa del Estado se ha apagado. Ayer cumplimos 3 años de la muerte de 24 policías que no se atrevieron a usar sus armas. Estoy seguro por temor a los procesos y a las persecuciones, porque se les iba a acusar en pleno gobierno democrático de haber cometido un crimen contra la humanidad. Nadie, su señoría, el contexto no es opinable. ¿Quién puede discutir el contexto en la Alemania nazi? Nadie. ¿Quién puede discutir el contexto en la Yugoslavia? Nadie. En Ruanda, nadie. En el Chile de Pinochet, nadie. En la Argentina de Videla, nadie. El contexto, su señoría, y con esto cierro, es incuestionable, palmario, evidente, manifiesto. Todos lo vemos. Por eso es que la humanidad se horroriza. Por eso es un crimen contra la humanidad, porque destruye y socava las bases mismas de nuestra coexistencia como especie. Muchísimas gracias, señor presidente.